Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Hoy, hermanos, el Señor me regaló este tema. ¿De qué vino se está llenando tu odre? ¿De qué vino se está llenando tu odre? Cuando me encontraba estudiando este mensaje, no encontré ningún versículo que hable literalmente de que nosotros seamos odres. Pero sí, allá cuando los discípulos de Juan el Bautista llegaron a ver a Jesús y le preguntaron que por qué los fariseos y los discípulos de Juan ayunaban, Jesús les hizo referencia y les dijo: no se puede echar el vino nuevo en odres viejos. Lo que nos da a entender, hermanos, que nosotros, para ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que despojarnos de todo aquello que nos entorpece la voluntad de Dios. Y de eso vamos a estar hablando. Vamos a leer en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Este es un pasaje que todos tenemos ya conocimiento de él. Es prácticamente el primer milagro conocido que está escrito en la palabra del Señor, con el cual dio inicio el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor: las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo, aquí hace una pregunta y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Versículo 7 dice: Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Nos encontramos en este pasaje bíblico en que Jesús estaba invitado en una boda. Dentro de las celebraciones más importantes para los judíos están las bodas. Las bodas, hermanos, tenían un tiempo bastante prolongado de preparación. Los que se iban a casar tenían que preparar mucho alimento y tenían que preparar mucho vino, porque las bodas en estos tiempos duraban desde 5 hasta 7 días aproximadamente, algunas duraban más. Pero ¿por qué duraban tanto estas bodas? Muchas veces duraban este tiempo porque habían muchos invitados que venían de lejos. Había gente que tenía que caminar días o transportarse, ya sea en camello o en cualquier medio que ellos tuvieran a su disposición, transportarse y caminar varios días. ¿Y por qué era importante el vino en estas celebraciones? Porque cuando la gente llegaba cansada, llegaba fatigada de un viaje largo, pues lo primero que esperaba era que se le atendiera, ¿verdad? Y se le entregara pues algo como para refrescarse. El vino, hermanos, en la Biblia tiene muchos significados. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 13, en este pasaje dice: y
Y te amará y te bendecirá y multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que daría. Aquí se ve que el vino, cuando dice tu grano y tu mosto, es sinónimo de bendición. Aquí Dios se encontraba dándole al pueblo de Israel las instrucciones y los beneficios que iban a obtener si ellos eran obedientes. Les dijo, van a ser bendecidos en todo cuanto hagan. En el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 10, dice, Proverbios capítulo 3, versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. También el vino en la palabra de Dios lo encontramos como un sinónimo de abundancia y de bendición que Dios envía a sus hijos. Más adelante, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 20, encontramos que Jesús le da al vino un significado totalmente diferente. Lucas, capítulo 22, versículo 20, dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El vino en ese lugar, en ese momento específico, representaba el nuevo pacto que estaba estableciendo Jesucristo con nosotros. Pero también tiene un significado negativo, por decirlo de esta manera. Jeremías 25:15 dice, porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa de vino de este furor. O sea que también tiene un significado de ira, de furor y de castigo de Dios. Y dice, y da de beber a todas las naciones a las cuales yo te envío. Estamos viendo, hermanos, que el vino tiene un significado, pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? El versículo 10 del libro de Juan que leímos en nuestro en nuestro capítulo del tema principal, nos dice que el maestresala le dijo al esposo, todo hombre sirve primero el buen vino y deja por último el vino malo. Entonces nos está dando a entender que hay dos clases de vino con las cuales nosotros podemos estar llenando nuestro odre. El buen vino, hermanos, tiene que cumplir ciertas características, por ejemplo, sabor, color, textura. Y el uso que se le da al buen vino, pues se utiliza principalmente en banquetes, se utiliza en usos honrosos como presente, como un regalo. Y tiene muchos significados el buen vino de cosas buenas. Y el mal vino, quiere decir que ya no es apto para el consumo humano. Y es utilizado más que todo ya como una especie de vinagre o como fertilizante. Pero, ¿qué significa ser un buen vino o un mal vino? ¿Y cómo es que nosotros pasamos de tener un buen vino en nuestro interior a que nuestro vino se arruine? Le voy a explicar ya por último el proceso que tienen los judíos para elaborar el vino. Ellos cortan las uvas, lo depositan en una especie se llama en un lagar, y ahí son pisoteadas las uvas y el jugo que está saliendo, sea el mosto, lo echan en odres, que son bolsitas de cuero de cabra, y esas las amarran y las dejan en un lugar para que se reposen, y cada cierto tiempo lo están probando y ahí están viendo si el vino se va amargando, entonces este es un mal vino. Si el vino se está manteniendo y está agarrando las buenas características que le mencioné anteriormente, entonces es un buen vino. Pero ¿cómo nosotros podemos arruinar el vino que hay en nuestro interior? Y el primer punto que vamos a ver aquí es por medio de la desobediencia. Cuando nosotros hablamos de desobediencia en la Biblia, ¿quién es el primero que se nos viene a nuestra mente?
¿Quién? Está Adán, el primer desobediente que hubo en la tierra. Pero en el que me quiero enfocar es en Saúl. Dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10 y 11. Primera de Samuel. Entonces Dios le dijo a Samuel: Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Al oír esto, Samuel se preocupó mucho y pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. Fíjense que para mí Saúl no tiene muchas cosas malas, Saúl tiene cosas buenas. Y una de las cosas que a mí hasta cierto punto me genera un poco de envidia de Saúl fue el llamamiento que él tuvo. Cuando Dios lo elige como rey, a Saúl, él andaba buscando, a su padre se le habían perdido unas asnas y él las andaba buscando. Y en todo ese tiempo que él andaba buscando las asnas y no las encontraban, llegaron hasta donde estaba el profeta Samuel. Saúl, cuando salió a buscar esas asnas, no sabía lo que le esperaba, no sabía con lo que se iba a encontrar. Ese día Samuel le dijo que él iba a ser rey de Israel y que se iban a cumplir ciertas señales. Y le puso ahí las señales. La primera era que se iba a encontrar a dos hombres en el sepulcro de Raquel, que le iban a decir: las asnas de tu padre ya fueron encontradas. Y así sucedió. Después le dijo Samuel: te vas a encontrar con 3 hombres, uno va a traer unas cabritas, otro va a traer pan, y uno de ellos te va a dar ese pan. Y así sucedió. Segunda señal. Tercera señal, le dijo: vas a encontrar en el mismo camino una compañía de profetas y vas a ser mudado a otro hombre. ¿Qué significa ser mudado a otro hombre? Que él iba a ser transformado. Y a mí esto es lo que me da envidia. Eso lo encontramos en el capítulo 10 de Primera de Samuel, versículo 7. Dice: una vez que cumplas todo esto que ahora te digo, podrás hacer lo que quieras, porque Dios estará contigo. Ay, hermanos, que yo sé que Dios está siempre con nosotros, pero imagínense en ese momento Saúl cómo se sintió. Dios estará contigo. Déjeme decirle que el proceso que llevaba Saúl era un proceso perfecto. Se estaba llenando de un buen vino. Lastimosamente, en el proceso, Saúl cambió sus prioridades. Y vamos a lo que dice el versículo que tocábamos, el capítulo 15. Saúl no me obedece. Saúl se apartó. En cierta ocasión nuestro pastor utilizó una frase que a mí me quedó marcada en la mente y en el corazón. Dijo nuestro pastor: obediencia a medias es desobediencia. La palabra de Dios nos enseña que quien transgrede uno de los mandamientos se hace transgresor de toda la ley. Es decir, hermanos, que si nosotros queremos que nuestro vino sea un vino agradable para el Señor, sea un vino que sirva para buenas cosas, tenemos que ser obedientes. Obedientes primeramente a Dios, obedientes a nuestras autoridades espirituales, obedientes a las autoridades seculares. No podemos obtener buenos resultados si somos obedientes, si somos desobedientes o solo obedecemos aquello que a nosotros nos conviene. No es así. Obediencia a medias es desobediencia, dice nuestro pastor. Entonces dice que Saúl desobedeció a Dios al no destruir por completo a los amalecitas. Y su corazón se desvió y perdió el favor de Dios. Cuando somos desobedientes, corremos el riesgo de perder el favor de Dios. Si hay algo que a Dios le agrada mucho, es la obediencia. Amén. La obediencia. Otro personaje que nos habla muy bien de lo que es la desobediencia fue Sansón. Sansón
era uno de los jueces de Israel y también Sansón llevaba un proceso bastante importante. Dice que Sansón había sido apartado y había sido predestinado a través de un voto de nazareato. Esto es que tenía que cumplir ciertas características o leyes que ponía los judíos. En el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20 nos dice: y le gritó, esto es Dalila: Sansón, los filisteos te atacan. Sansón despertó pensando que iba a librarse como antes, pero no sabía que Dios ya lo había abandonado. Pero ¿por qué abandonó Dios a Sansón en ese momento? Por la desobediencia. Porque Sansón se enfocó en darle los placeres a su carne. Él no miraba, la Biblia le ordenaba a él como judío a no buscar mujeres extranjeras, porque estas mujeres lo iban a desviar del propósito de Dios. Y a él le encantaban las filisteas. Solo las filisteas miraba a él. De hecho, en una ocasión él a sus padres les dijo: quiero a esta mujer como esposa, una mujer filistea. También violó el voto del nazareo. Cuando él se acercó al cadáver del león que él había destruido, la palabra de Dios le decía a él que él no podía acercarse a los cadáveres porque iba a recurrir en contaminación para su vida. Y él no solo se acercó, sino que lo tocó, extrajo la miel del panal que estaba dentro del león y se la comió. Desobedeció. También en muchas ocasiones él se vio manipulado por el orgullo que su fuerza le generaba. Y eso quiere decir que nosotros muchas veces lo que Dios nos da, nosotros ponemos nuestra confianza en esas cosas y no en la voluntad de Dios. También él usó mucho de apuestas y acertijos. Si no, recuérdense cuando estaba allá con los filisteos y las apuestas que él hacía. En fin, cuando somos desobedientes, nuestro vino no va a cumplir la voluntad de Dios. Esa desobediencia nos va a ir amargando nuestro proceso. Y como les dije anteriormente, el favor de Dios puede apartarse de nosotros. Otro aspecto que puede dañar nuestro vino es la amargura. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice la palabra del Señor: mirad bien, no sean como los que se dejan de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es algo que nos corrompe por dentro. La amargura es algo que no nos lleva a nada bueno. La amargura nos puede llevar incluso a unos extremos que quizás nosotros mismos no somos capaces de imaginar. Si no, recuerden a Jonás. Cuando Jonás vio que Dios perdonó a la ciudad de Nínive, ¿qué dijo él? Estoy airado hasta la muerte. Muchas veces la amargura nos lleva a sentimientos negativos. La amargura trae consigo sentimientos de venganza. La amargura no nos trae cosas buenas. ¿Cómo podemos llenarnos de amargura nosotros? Por relaciones sentimentales fallidas. Muchas veces vivimos odiando a personas que formaron parte de nuestro pasado. Quizás nos hicieron algún daño. Pero, hermano, mientras nosotros estemos amargados por esas situaciones, nosotros amargados y la persona ya bien feliz, ya con otra relación, y nosotros aún seguimos enfrascados. Vivimos en amargura por relaciones familiares fallidas también. No somos felices porque nuestro padre nos abandonó,
porque nuestra madre prefería más al otro hermano, porque nunca nos pudieron dar lo que nosotros ansiábamos o queríamos. Y eso nos llena de amargura nuestro corazón. Podemos amargarnos cuando vemos que en nuestra iglesia Dios bendice a otros y a nosotros no. La amargura no nos lleva a un buen término. Otra cosa que va asociada a la amargura también es la envidia. Proverbios capítulo 14, versículo 30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia y la amargura van casi unidas. Vivimos llenos de envidia y la envidia nos lleva a hacer cosas que no son agradables a Dios. Caín, ¿qué hizo Caín, hermanos? Movido por la envidia. Yo me pongo a pensar que este Caín, en lugar de haber atentado contra la vida de su hermano, ¿por qué no mejor procuró presentar una mejor ofrenda para Dios? ¿Sabía o no sabía Caín cuál era el problema por el cual Dios había visto con agrado la ofrenda de Abel? ¿Lo sabía él o no lo sabía? Claro que lo sabía. Y muchas veces nosotros tomamos la decisión errada. Ayer estuvimos en una reunión y decía el hermano con el que estábamos reunidos, decía que muchas veces nosotros tomamos las cosas al revés. Si vemos que alguien nos hace un desplante, nos enojamos y nos airamos y estás a ver qué le pasa, a ver qué se cree. En lugar de ponernos a pensar y decir, es a saber qué anda el hermano o la hermana, qué problema anda, que no me pudo prestar atención, pero la próxima vez sí me va a prestar atención. Entonces, vivimos llenos de envidia. Otro ejemplo fue los hermanos de José. Ellos se llenaron de envidia en su corazón, a tal grado que ellos maquinaron la idea de matar a José. Imagínense, la envidia a veces trae consecuencias a otros, porque ellos cuando estaban pensando en vengarse de su hermano, en deshacerse de él, no pensaron en el dolor que le iban a causar a su padre. ¿Cuánta gente, cuántos hermanos carnales por envidia se han matado unos a otros por una herencia, dejando huérfanos, dejando esposas viudas? ¿Cuántas veces nosotros, movidos por la envidia, deterioramos las relaciones con otros, con nuestros familiares? Hay gente que vive años y no le habla a su padre porque tuvo ese problema, que vio envidia en su hermano, que a mi hermano lo trataban mejor y se llenaron de envidia. A veces hasta cosas insignificantes nos dan envidia. Vemos la publicación de la amiga y tiene más like que mis publicaciones y eso nos da envidia. Solo tengo 10 likes y un me gusta, un me encanta, Eva, un me encanta. Y la otra tiene 100 me gusta. Nos llenamos de envidia porque vemos que otros salen de viaje y hasta maquinamos malos pensamientos. Ese a saber de dónde saca pisto. Narco ha de ser. No, esta hermanita de seguro ya abrió una página de aquellas, ¿verdad? No pensamos positivamente que la hermana se ha esforzado y ha ahorrado por años de su salario o de alguna bendición y gracias a ello anda disfrutando de los beneficios de ahorrar. No lo pensamos, pensamos de manera negativa. En nuestros trabajos cuando ascienden a otro, ese porque es gran, mire, con la lengua se gana el puesto. No, es que ese tiene cuello. Ese como todo le va a chambrear al jefe. ¿Por qué no mejor se pone a ver
¿Cuáles son las cosas buenas que usted ha hecho para llegar tan lejos o para ascender en su trabajo que usted no está haciendo? ¿Por qué no se pone a ver que aquel llega media hora antes y usted llega a 5 minutos después de la hora de entrada? ¿Cuándo lo van a ascender así, hermano? Si cuando le dicen a usted, mire, necesito que se quede después de la hora de salida porque queremos hacer algo. Ah, no, eso no está en mi contrato. Mi contrato dice que es hasta las 5 de la tarde. 4:59 van para afuera. ¿Cómo vamos a prosperar de esa manera? ¿Cómo vamos? Y eso al contrario, en lugar de traernos un beneficio, nos llenamos de envidia. Entonces la envidia no nos va a traer nada bueno y eso va a perjudicar en gran manera el vino con el cual nos estamos llenando. Amén. Otra cosa que nos afecta en gran manera el vino que nosotros estamos llenando es la religiosidad superficial, la falsa religiosidad. Muchos de nosotros estamos acá, pero nuestra mente y nuestro corazón no está acá. Muchos de nosotros venimos, levantamos nuestras manos, cantamos, pero nuestro corazón no está aquí. A veces estamos en una iglesia porque forma parte de nuestro círculo de amigos. Ay, porque nuestros amigos un jueves en la noche están allá en Iglesia Jardín, yo también estoy ahí, pero no es porque usted sienta el deseo de estar en este lugar. La religiosidad superficial, Jesús le dio mucho a eso. A los fariseos, hermanos, ¿qué les decía Jesús? Sepulcros blanqueados. Por fuera están bonitos, pero por dentro están llenos de amargura, envidia, rencor. La falsa religiosidad, hermanos, no nos lleva a nada bueno. Dice Isaías capítulo 29, versículo 13, este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué tan lejos estás de la presencia de Dios? ¿Qué tan lejos estás de tu propósito, del propósito que Dios tiene para ti? La falsa religiosidad, hermanos, solo para que nos vean. Somos cristianos solo aquí en la iglesia. Cuando salimos de ese portón, aquí queda el hermano y el que se va es otro. Mientras nosotros no busquemos verdaderamente a Dios, nuestro vino no va a estar lleno, no va a ser un buen vino. Mientras nosotros no vivamos verdaderamente lo que este libro nos enseña, no vamos a hacer nada, hermano. Nos estamos engañando a nosotros mismos. O sea, no nos engañemos a nosotros mismos. El vino malo aparenta pureza, pero cuando se toma, eso es peor que el vinagre. Entonces no podemos vivir de apariencias, hermano. Dice la palabra del Señor, o sos frío o sos caliente, pero tibio no te quiero. Te voy a vomitar de mi boca. O sos frío o sos caliente, o es blanco o es negro. O está o no está, hermano. Puede tener 7 ministerios. Puede ser líder de 8 células, de 8 grupos de conexión, pero si su corazón no camina conforme a la voluntad de Dios, solo está perdiendo su tiempo. Amén. La gloria sea para el Señor. Ahora, ya vimos cómo somos un mal vino, pero ¿cómo podemos ser un buen vino? ¿Cómo es que nosotros en ese proceso del vino no dejamos que nada nos interfiera y llegamos a hacer algo agradable para el Señor? Y el primer punto es confiar en el proceso de Dios. ¿Qué es confiar en el proceso de Dios?
es caminar y dejar que Él nos guíe y nos lleve hasta donde Él quiera. Somos guiados por Él a través de su palabra. Somos guiados por Él a través de nuestra comunión íntima con Él. Dice el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo del 5 al 7. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cuando usted se deja guiar y confía en el proceso que Dios tiene para usted, usted se convierte en ese barro moldeable para que el Señor haga y complete la obra que tiene preparada para usted. Amén. Nosotros tenemos que confiar en el Señor, así como confían los bebés en su mamá, en su papá, cuando están dando los primeros pasos. Cuando el bebé se levanta y empieza a dar sus primeros pasos, ¿hacia dónde corre? ¿Hacia qué brazos corre? Hacia los brazos de mamá, en nuestro caso, hacia los brazos de papá. Los procesos de Dios, hermano, muchas veces no son fáciles. Los procesos de Dios muchas veces son largos. Muchas veces son dolorosos. Dice el Señor que que nosotros somos como el oro tiene que pasar por un proceso para llegar a ser ese metal preciado, pasa por fuego. ¿Se acuerdan de aquella alabanza que dice: me dijo no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso vas a llorar? Hay un pensamiento que dice: sin desilusiones no se aprecia la victoria. Yo no conozco a nadie que no haya pasado por situaciones dolorosas. Yo no conozco a nadie que no esté atravesando problemas. Yo sé que cada uno de nosotros acá, de una o de otra manera, tenemos una situación que nos agobia. Tenemos una situación que nos aqueja. Muchos de nosotros estamos librando batallas con una enfermedad. Muchos de nosotros estamos librando una batalla contra un diagnóstico dictado por un hombre. Muchos de nosotros muchos han sido desahuciados. ¿Qué esperanza hay para el desahuciado? Solo Dios. Amén. Y los procesos nunca van a ser fáciles, los de Dios. Si todo fuera fácil, hermano, como dicen, si todos nos lo pusieran regalado, más tardaríamos en tenerlo que en desecharlo. Dice otro dicho: lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Pero lo que cuesta lo valoramos. Si usted su negocio le ha costado lágrimas, desvelos, se ha enemistado con alguien, usted va a amar su negocio. Si usted tiene algo que le ha costado, lo va a valorar. Si a usted le costó comprar esa carcachita, ese carrito que anda, usted no se va a ir a meter allá a aquellas calles feas, ¿verdad? Salvo que viva por ahí, ¿qué se va a hacer? Pero usted va a cuidar, usted se va a levantar temprano a limpiar ese carro, porque es algo que usted aprecia. Dice la palabra del Señor que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si nosotros confiamos en el proceso de Dios, nuestro tesoro va a estar acá. Ahora bien, a José lo vamos a ocupar bastante hoy. Ya lo ocupamos la primera vez, hoy lo vamos a ocupar de nuevo. ¿Cómo fue el proceso de José, hermanos? ¿Cómo fue el proceso de José? ¿Se habrá tardado 5 años José?
en ver su proceso. Fue un proceso de años. ¿Qué atravesó José? El ser vendido como esclavo cuando era hijo de alguien que tenía. Ser desechado y despreciado por quienes tenían que amarlo y cuidarlo. Fue encarcelado injustamente. ¿Tenía o no tenía José argumentos para resentirse con Dios? ¿Tenía o no tenía José de dónde decir, a mí Dios no me ama? Como nos pasa muchas veces a nosotros, y ese es el problema de las cosas instantáneas que nos han dañado tanto. Antes el proceso del café, ¿verdad? Para tomarse un buen café, ¿cuánto había que esperar? Ahora no, ahora se va a la tienda uno y trae el café listo y ya está la agüita caliente. Un minuto y medio en el microondas y ya tiene su café. Le dio hambre, se va a comprar una hamburguesa, una pizza, porque todo lo queremos flash. Todo lo queremos para ayer. Entonces, cuando no vemos esos resultados, desconfiamos del proceso de Dios. A mí me ha pasado, a veces hasta he dudado y digo yo, ¿qué estoy haciendo mal, Señor? Que no me respondes. Pero es ahí donde debemos confiar en Dios. No debemos desesperarnos. José no se desesperó, hermano. Siguió esperando y siguió confiando en su proceso. ¿Cómo podemos nosotros confiar en el proceso de Dios? Filipenses 1:6. Recordemos las promesas que Dios tiene para nosotros. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Hermanos, lo que Dios empieza, Dios lo acaba. Dios lo termina. Amén. No es como nosotros, que pagamos la membresía del gimnasio para ir 2 semanas y después negocio para el dueño del gimnasio. A las primeras de cambio, cuando ya nos pusieron las de 25 libras y ya no las pudimos levantar, esto no es para mí. Mejor me voy para Wendy's. Ojalá que me paguen por el comercial. Emprendemos algo y cuando vemos que no da resultados, esto no es. Lo dejamos. Empezamos a leer un libro, después nos aburre y ahí lo dejamos. Entonces, dice la palabra del Señor que Dios lo que empieza, Él lo termina. Él no nos va a soltar, nunca nos va a soltar. Aún así ya haya terminado el proceso en nosotros, Él nunca nos va a abandonar. Él nunca nos va a dejar. Amén. Porque Él es fiel y cumple sus promesas. Amén. Si la gloria es para el Señor. También confiamos en el proceso de Dios cuando mantenemos una comunión íntima con Él a través de la oración. El versículo más corto de la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:17 dice, ore sin cesar. Orar sin cesar. No es que vamos a orar sin el hermano César, lo vamos a excluir. No, eso quiere decir que oremos constantemente. Si no mantenemos una comunión en oración con Dios, ¿cómo vamos a saber cuál es el proceso para nuestra vida? Si usted no se toma su tiempo para arrodillarse, para sentarse o como a usted le parezca mejor y entablar una comunión con Dios en oración, ¿cómo va a obtener los resultados que usted quiere? No se puede, hermano. No se puede. ¿Cómo sabemos que nuestros hijos tienen hambre? Porque nos hostigan, papá, tengo hambre, ya está la comida.
Si usted no, Dios ya conoce nuestras peticiones, pero si usted no se las expone, ¿qué quiere decir Dios? Este no quiere platicar conmigo. Si usted ha dejado la oración, o si usted solo hace oraciones instantáneas de 30 segundos, no va a encontrar resultados. Amén. También cuando entablamos una relación constante de lectura bíblica para recibir la guía de Dios. Salmo 119:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Quiere decir que esta es la guía que nosotros tenemos para nuestro recorrido cristiano. ¿Qué pasa si a usted le mandan un artículo de Estados Unidos y usted viene y dice: ya sé cómo funciona esto, y lo saca de la caja? Para comenzar, lo saca al revés, porque en la caja dice: ábrase por este lado, y usted lo abrió por abajo. ¿Cómo va a saber usted si no lee las instrucciones? A veces los que compran carros nuevos, como toda la vida han manejado, lo mismo es. Para ahí mismo está primera, para abajo está segunda, más para allá está tercera, y no leen el manual. Después no les arranca, porque no lo han hecho bien. Si nosotros no leemos la palabra del Señor, no vamos a saber qué es lo que Dios nos quiere decir a diario. Si usted descuida esto, ¿qué se puede esperar? No podemos esperar nada. Dice la palabra del Señor: el que se acerca a mí, yo me acercaré a él. ¿Cómo nos acercamos a Dios? A través de la oración y de la lectura. Este es el medio por el cual conocemos a Dios verdaderamente. Por medio de la palabra de Dios lo conocemos en su esencia. Pero si usted no le escudriña, no va a saber nada. Bien, el buen vino pasa por el lagar de Dios, donde el quebranto produce un propósito. Aunque estemos quebrantados, hermanos, usted sonría. Usted sonríe porque su vino es bueno. Porque aunque el proceso sea doloroso, usted sabe que eso algún día va a terminar. Que todo es pasajero en esta vida y que Dios tarda, hermanos. ¿Qué le dijo Jesús a María en el versículo principal que estudiamos, Juan? Mi momento no ha llegado. Puede que su momento no haya llegado todavía, pero no se desespere, porque cuando uno se desespera, se enreda más, comete más locuras. Viene y le va a pedir prestado a la vecina para pagar, y ni termina de pagar todo lo que debe y ya debe otras cosas más. Viene desesperado porque Dios no le responde, vende el carro y después le cuesta hacerse de otro carro, porque no pudo esperar en la voluntad de Dios. Como les digo, los procesos de Dios muchas veces son largos, angustiosos, pero confiemos en Él, que Él sabe lo que tiene para nosotros. Punto número 2, perdona y no guardes rencor. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Volvemos a José. Dice José en Génesis 50:20, dice Génesis: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó en bien. Cuando José ya estaba en la posición que él era el segundo al mando en el pueblo en Egipto, y vio que llegaron sus hermanos en busca de pan, él
tuvo todo, hermanos, para vengarse de ellos. Ese era el momento oportuno para vengarse. Pero ¿qué hizo este hombre? Perdonó. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios me tenía predestinado para algo bueno, para darles de comer a ustedes y para darle de comer a toda esta gente. La falta de perdón nos genera problemas emocionales y nos genera problemas físicos. Cuando uno vive lleno de que tiene esa falta de perdón, empieza a tener trastornos del sueño, empieza a veces a sentir sentimientos de inferioridad, viene la desilusión. ¿Y qué genera esto? Esto se vuelve problemas somáticos después. Después le vienen a usted problemas en el colon. Después viene la migraña, la presión arterial alta. Todo eso porque usted ha decidido no perdonar. Si usted, hermanos, no perdona, dice la palabra del Señor, pueda que Dios no nos perdone. Otro ejemplo de perdón grande es Jesús. Jesús murió por nosotros y aún en su muerte, cuando Él estaba crucificado, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Otro ejemplo de perdón, Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, ¿qué dijo Esteban? Señor, que estos se vayan para el perol más grande del infierno. A mí me tiraron piedras, vos tirales ascuas de fuego. No dijo eso. ¿Qué dijo Esteban? Perdónalos. No les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta este pecado. En 1 Samuel capítulos 24 y 26 nos encontramos con un David perseguido por Saúl. Y David, ya lo he mencionado anteriormente, David tuvo la oportunidad de hacerse de la vida de Saúl, no solo una vez, sino en 2 ocasiones. Pero ¿qué dijo David? Dios me libre y me guarde de poner mi mano contra el ungido de Jehová. Y a usted no le importa hablar mal del hermano, que es el ungido de Jehová. Y a nosotros no nos importa poner en mal a otros, buscar dañar a otros, más si es hermano suyo de esta congregación o de otra congregación. Perdonemos, hermanos, y no guardemos rencor. Otro ejemplo de perdón, el padre del hijo pródigo. Cuando su hijo había malgastado todo y llegó a su casa porque sabía que allá había pan, aquel iba con una mentalidad de jornalero y dijo: voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Pero ¿qué dijo el padre? Hijo, usted no es jornalero, usted es mi hijo y no me importa que se haya acabado su herencia, aquí hay más para usted. No solo perdonó, restituyó. Amén. Hermanos, perdonemos, no guardemos rencor y restituyamos. Si a usted lo han agraviado, perdone, y si puede hacer algo por esa persona, bueno, hágalo. ¿Qué bueno puede hacer por el que lo ha agraviado? Orar. Señor, bendícelo.
No sé qué problemas puede estar pasando, pero bendícelo. Amén. Y ya para ir finalizando, hermanos, el último punto es alejarnos de todo lo que nos aleja de Dios. Para que tengamos un buen vino, nosotros tenemos que alejarnos de todas aquellas cosas que nos privan de acercarnos a Dios. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 22 y 23, huye también de las pasiones juveniles, sigue la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Si usted se fija aquí, Pablo le dice a Timoteo, huye. No le dice resistí, no le dice tolerá. No, huye. Huye. José, cuando lo llamó la esposa de Potifar, ¿qué hizo él? Patitas, ¿para qué te quiero? Huyó. ¿Y qué pasa con nosotros? Que en vez de huir, dice el proverbio, vamos como buey al matadero. En vez de huir, sabemos que tenemos amistades que no nos traen nada bueno, y en vez de huir, ¿qué estás haciendo vos? Vamos. Sabemos que tenemos esa relación que no es permitida por Dios, y en vez de huir, ahí estamos constantes, ahí sí somos constantes. No, hermanos. Dios es tan caballeroso, Dios es tan respetuoso con nosotros, que cuando hay algo que a Él no le agrada en nuestro interior, Él se aparta. Bueno, nosotros nos apartamos de su voluntad. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida que recibía del rey. Eso nos quiere decir que nosotros, hermanos, si queremos ser buen vino para que Dios nos utilice, tenemos que desechar lo malo. Todo aquello que amarga el vino que hay en nuestro interior, hay que desecharlo. Nos va a doler despojarnos de algunas cosas que para nosotros son buenas, pero para Dios no. Nos va a doler. Los beneficios que tenemos cuando buscamos y desechamos las cosas malas y buscamos las cosas buenas, que vamos a lograr tener una mayor intimidad con Dios. Vamos a tener libertad. Vamos a tener paz. El hermano William hace varios jueves estuvo hablando mucho de la paz. Esa paz que tiene que haber en nuestro interior. Esa paz que dice la palabra de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué más? Vamos a tener libertad emocional, fortaleza ante la tentación. No vamos a ser como Sansón, ¿verdad? Que buscaba a la Filistea siempre. No, nos vamos a alejar de eso. El buen vino conserva su esencia incluso en ambientes hostiles. Cuando nos enfrentamos a esas situaciones y las desechamos, Dios va a hacer su propósito. Termino con estas dos preguntas. ¿De qué vino estás llenando tu odre? ¿Del mal vino que lleva amargura, rencor y muchos otros sentimientos negativos? ¿De ese vino que no sirve para nada? ¿O lo estás llenando del buen vino que sirve para glorificar a Dios? Esa pregunta solo se la puede responder usted. Y la otra pregunta es, ¿está dispuesto a soportar el proceso? Para hacer un buen vino hay que pasar un proceso. ¿Está dispuesto a soportarlo? Con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Nos ponemos de pie
Damos gloria y honra al Señor. Decimos, Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, porque tu palabra ha sido expuesta, Señor. Espero que esta palabra quede grabada en la mente y en el corazón de mis hermanos y que haga la obra para la cual tú la has enviado, Señor. Padre, no queremos ser un mal vino. Queremos ser un vino que glorifique tu nombre. Queremos ser de bendición para otros. Pero si no dejamos, Señor, a un lado las cosas que nos apartan de tu voluntad, si no nos dejamos guiar por tu propósito, si no perdonamos, si mantenemos esos sentimientos negativos en nuestro corazón, no vamos a lograr avanzar. No vamos a lograr cumplir ese propósito para el cual tú nos tienes acá en esta tierra. Yo te pido que ilumines nuestras mentes, Señor, para que nos dejemos ser guiados por ti. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por tu palabra.